Buenos días, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En esta ocasión vamos a ver una introducción a la teoría psicogenética de Jean Piaget. Es decir, el contexto en que fue creada, qué significa teoría psicogenética y por qué es llamada cognitivista, estructuralista y constructivista. Bien. Introducción a la teoría de Jean Piaget. Nació en Ginebra en 1896 Piaget y falleció en 1980. Esto me va a dar un panorama de en qué época él desarrolla su teoría, que fue aproximadamente en 1930. Crea la teoría psicogenética. Fue biólogo y se especializó en la epistemología. ¿Qué es la epistemología? Epistemo viene de episteme, que significa conocimiento, y logía significa estudio o ciencia, es decir, el estudio o la ciencia del conocimiento. Él estudiaba el origen y la evolución del conocimiento y su progreso. Por otro lado, se cuestionó cómo era el sistema nervioso central de las personas, cómo evoluciona y cómo progresan los conocimientos en los sujetos. Se casó y tuvo 3 niños, además de observar grupos reducidos donde investigó sobre los procesos que se activaban a nivel cognitivo a la hora de conocer. Es decir, sus investigaciones se basaron primero en sus hijos y luego en estos grupos reducidos de alumnos. Bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de teoría psicogenética? Primero entender que es una teoría psicológica, no una teoría educativa, pero como se centra en la evolución del conocimiento y la obtención del mismo, fue aplicada a nivel educativo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bien, ¿a qué se refiere cuando hablamos de genética? No hablamos de el origen en sí mismo de gen, sino se refiere a cuál es el origen del conocimiento. Y se va a centrar en, primero, el estudio de procesos cognitivos de orden superior y la evolución de herramientas para adquirir los nuevos conocimientos. Por eso él habla de los esquemas reflejos al principio, iniciales, luego habla de una inteligencia más cognitiva, donde él empieza a tener esquemas preoperatorios, luego operatorios, entonces va evolucionando el niño. Bien, ¿y por qué le llamamos que es una teoría en la que el aprendizaje se construye en interacción con el medio? Él va a decir que el hombre interacciona con el mundo. De esta forma se modifican sus conocimientos y conductas en esta interacción y modifica lo que lo rodea. Es decir, su entorno. Por lo tanto, los conocimientos van a evolucionar de lo simple a lo complejo. Y esto se debe a una construcción. Por lo tanto, el conocimiento va a producir acción. La acción, interacción activa, y de esta manera se va a seguir construyendo el conocimiento. Cuando hablamos de conocimiento,
entendamos que no solamente hablamos de un conocimiento conceptual, sino también pueden ser esquemas motores o esquemas sensoriales de los 5 sentidos. Va a producir, dijimos, acción. La acción va a producir interacción activa, lo que a su vez produce una construcción de conocimientos. Es decir, el aprendizaje se construye en interacción con el medio. ¿Cuáles son las características de esta teoría? Por un lado, es una teoría cognitivista. ¿Qué significa esto? Se refiere al estudio de los procesos cognitivos de orden superior en la adquisición de conocimientos, porque va a decir que es una teoría estructuralista. Se refiere a los periodos de desarrollo humano. Existe una evolución desde lo simple a lo complejo en cada etapa, donde él va a nombrar estas etapas como estadios, donde va a abarcar el bebé, la infancia, la adolescencia y la adultez. Va a decir que se razona de forma diferente y esto es producto de la organización mental. Y finalmente, ¿por qué se le llama teoría constructivista? Va a decir, el conocimiento se construye a partir de herramientas que obtenemos en el desarrollo cognitivo. Y esto va a depender de la edad, ese desarrollo cognitivo, y del contexto. ¿A qué llamamos contexto? A todo el entorno sociocultural que rodea al sujeto. Bien, hasta acá el pequeño resumen de introducción. Recuerden que en el canal tienen mucho contenido sobre este autor y otros autores y teorías del aprendizaje. Si te sirvió el video, regálame un me gusta, suscríbete y comparte. Si quieres contactarnos para clases online personalizadas o cualquier otro contenido que necesites, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, TikTok, Instagram o Facebook, o a través de nuestro mail aprendemosdetodo123@gmail.com. Desde ya, muchas gracias. Adiós.